Las personas que estuvieron involucrados en estos, que está documentado en la recomendación, ya no son servidores públicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya no se puede ejercer elementos de administrativos o de contraloría interna. Aquí lo que está planteado es que tenemos un vacío en general en términos de la que cómo se regularizan las redes sociales, cómo hacemos contención sin que esto vaya contra la libertad de expresión y por lo tanto algo que señaló el alcalde que está en la recomendación que es muy importante son las mesas de análisis. ¿Cómo hacemos de utilidad pública estas redes que no permitan pues lo que estamos viendo? Esto sucedió ya hace años y sigue habiendo porque pues lo que está en redes se queda en redes, entonces hay una discusión muy grande. El punto específico aquí es cómo además regularizar lo que son los instrumentos que son de directa transmisión, porque aquí podrías haberlo hecho, pero tendrías que haber protegido datos y muchísimas cosas que no puedes hacer con una herramienta como Periscope. O sea, Periscope no te permite tener un criterio para poder limitar lo que estás transmitiendo y por lo tanto no violar igual derechos de las personas. En este caso, además en particular, estamos hablando de un niño, ¿no?, de 6 años que fue víctima de este tipo de instrumentos. Creo que lo que aplica son las mesas y lo que aplica es siempre pensar que esta herramienta en especial, el Periscope, no puede ser utilizada por los servidores públicos como una herramienta de denuncia. ¿No habrá ninguna sanción penal o alguna para este Arne que utilizó, que aunque ya es ex servidor público, pero cometió un delito? Miren, ahí la propia recomendación establece que hay una flagrancia en la exhibición y en el uso extralimitado del poder que ostentaba. Nosotros vamos a dar sin duda vista a la Contraloría para ver si existe o se puede abrir un proceso en materia de servidores públicos en la función que él desempeñaba en su momento. El problema es de que hay temporalidad, ¿sí?, de los temas de servidores públicos, es de 3 a 4 años. Hay que ver si todavía se le puede dar vista, pero bueno, es un acto sin precedentes, es como regresarle la dignidad a una persona en decir que un funcionario público no puede estar cometiendo este tipo de atropellos, tiene que seguir un debido proceso, tiene que cuidar el dato personal y tiene que pensar que el servidor público debe de tener una línea de actuación y debe de aplicar el punto de equilibrio. Una cosa es el tema punitivo, que a todos nos urge, pero también hay que ser garantes de lo preventivo, de cómo el ciudadano, el vecino, vecina puede aprender a través de recomendaciones o de que también podamos ser un sistema para la aplicación de la ley de cultura cívica de manera más efectiva. En esta parte, ¿cómo mediar? Porque al final del día los videos son herramientas también para los servidores públicos de demostrar qué estaban haciendo. En este caso, si el servidor público es que tiró basura y dice que no hubiera pasado absolutamente nada, como pasa en muchas otras cuestiones. ¿Cómo mediar esa situación? Porque al final del día también es una herramienta de defensa para ustedes como servidores públicos y sobre todo ante la baja credibilidad que se tiene en algunos sectores. Es que puedes documentar en una herramienta que no sea en vivo, porque el problema con Periscope es que no tienes manera de proteger el rostro del niño, por ejemplo, ¿no? Que lo pudiste haber hecho si usas una herramienta que te permita documentar que no transmita en vivo. Aquí la recomendación es muy clara, es Periscope. Transmite en vivo y no permite que los servidores públicos protejan los datos personales de las personas. Presidenta, ¿por qué tardó tanto tiempo en esta recomendación? Generalmente las recomendaciones las investigaciones tardan más o menos como un año y medio en documentarse. Cuando yo llegué a la comisión, esa investigación ya estaba abierta y lo que hicimos fue continuar la investigación y en este caso pues emitirla el año pasado. ¿No había posibilidad de que se hiciera en la gestión en la cual estaba? A ver, de entrada, cuando yo llegué estaba todavía en investigación y no procedieron más allá de lo que estaban investigando. Pero las demás víctimas de otros videos también ya han hablado con ellas. Sí, estamos en contacto, van a aceptar las disculpas. La recomendación señala que sean en diferentes momentos porque son diferentes casos para dar la ubicación a los otros 2 casos igual. Son tres casos. ¿No caducan? No.
¿Se encuentran ya en atención psicológica las víctimas o apenas? ¿Y cuál de todos los puntos ya se atendieron todos? Primero, asumimos toda la recomendación puntual y la mesa de trabajo va a establecer lo que es la reparación del daño en materia psicológica, las pláticas que se tienen que realizar, la difusión. Hay una asamblea que se tiene que hacer en el sitio, que la vamos a realizar con una convocatoria, y son casos diferentes, cada quien acuerda al formato con las diferentes víctimas. Las otras víctimas fueron gente transexual, ¿no? Personas transexuales, y las otras fueron un niño con un adulto con alguna discapacidad. Ellos tienen otro formato y otra modalidad. Ellos piden que vayamos a los lugares donde están. Aquí lo importante es que la alcaldía acepte, ¿sí?, esta recomendación para reparar la exhibición pública que se realizó en su momento y obviamente el escarnio que se dio y que se sigue dando. Entonces, es lo importante aquí. Nosotros vamos a establecer toda la reparación del daño, lo que tú comentabas, que es el tema psicológico. ¿Apenas van a iniciar? Sí, que son estas mesas instaladas con ellos. ¿Cuándo podrían entonces hablar de las otras tres disculpas que faltan? Son dos. Yo creo que estaremos hablando el siguiente mes, estaremos convocándolos, porque son formatos diferentes. Ustedes vieron que aquí no se mencionaron nombres, aquí vieron que no quisieron que se les señalara de nuevo, no quisieron también entrevistas por lo mismo, sino que el derecho al olvido de repente hay que reflexionarlo cuando lo podemos realizar, sino aquí es más bien generar una visualización de la disculpa, pero no revictimizar a las personas. ¿Hay alguna otra recomendación que tenga que atender la Miguel Hidalgo o esta es la única? Pues no sé si habrá una en cartera. Que estén en el mismo programa? En la parte de Periscope ninguna, es decir, Periscope fue algo que se utilizó aquí, específicamente en la Miguel Hidalgo, y pues se manejó hacerlo así, ¿no? Aquí, no hay ninguna otra involucrada. Usando Periscope, y creo que es importante acotar Periscope. Sí, puede haber otras herramientas como Face Live, pero aquí el asunto es muy claro. ¿Dónde está la línea? El dato personal. ¿Cómo cuidamos la identidad de la persona? O sea, el funcionario tiene que garantizar eso. Habrá otras herramientas que se hagan, habrá que se use al suelo, habrá formas diferentes o que nada más se use voz, sin que el dato personal sea exhibido. Porque pasa lo que aquí, 1 millón de vistas, 1 millón de insultos, ¿no? 1 millón de señalamientos, pues no tienen una vida cotidiana o una vida cualquiera. Pero sin embargo, a pesar de que ustedes acepten el reconocimiento de esta disculpa, llevan a cabo esta disculpa pública, el exfuncionario queda en impunidad, ¿no? Porque no hay ninguna sanción para él actualmente. Él está en nuestro programa de lucha contra la impunidad, y eso permite que nosotros sí podamos ver los elementos, por lo tanto, vía de mientras, no jurisdiccionales. Jurisdiccional sí les comento que estas víctimas sí tienen una demanda jurisdiccional contra estas personas, pero ya es una ruta que nosotros no seguimos, ¿no? Pero sí están en nuestro programa de lucha contra la impunidad. ¿Qué significaría? Eso significa que nosotros lo tenemos registrado, que tenemos el mapeo y la ruta para que las autoridades en su momento vean y puedan rastrear que este servidor público es un violador de derechos humanos. ¿Podrá tener alguna sanción penal? No, porque no estamos en la parte jurisdiccional, pero sí la puede tener en específico estas víctimas, esta víctima 3 y 4 tiene una demanda jurisdiccional. ¿Quedan inhabilitados los funcionarios que cometen este delito? A ver, cuando nosotros los tenemos en la lucha contra la impunidad, nuestra intención es que cuando las autoridades nos los demanden y nosotros informar que hay una serie de personas que reiteradamente o que en algún momento están siendo señaladas con alguna violación de derechos humanos, en este caso pues él está en esa lista. Y también cuando un funcionario hace un abuso de autoridad, es un tema que debe de iniciarse proceso en Contraloría y en servidores públicos, ¿no? Nada más hay que ver las temporalidades. Por eso, insisto, aquí vamos a dar vista a la Contraloría y a la Fiscalía de Servidores Públicos para que determine o abra una carpeta de investigación. Y comentaba que también son muy pocas las recomendaciones de las disculpas públicas que se han resuelto. ¿Cuáles son las autoridades que se resisten a cumplir con esto? Bueno, es que tenemos
varias recomendaciones, son 35 en donde hay disculpa pública, y este es un proceso que hay que entender que es de las dos partes, porque la disculpa pública, si es en esencia, tiene que tener la satisfacción de la víctima. No es nada más que salga un funcionario y diga, "Ay, pues me disculpo en el aire", ¿no? O lo hago con medios de comunicación, no. Hay un proceso que nos cuesta meses de sentarse y que la víctima esté de acuerdo con el formato, con lo que va a decir la autoridad y que acepte esta disculpa. Entonces, ese procedimiento antes no se hacía, entonces se quedaban las recomendaciones en términos de disculpa en el aire. La otra parte es que antes, y eso sí cambia y ha estado cambiando ahora, se pensaba que ¿por qué ibas a pedir una disculpa en términos de que no lo habías hecho tú? No, pues esta es una responsabilidad institucional, y si bien no es la actual alcaldía, pero pues la actual alcaldía recibe con las buenas y con las malas su autoridad, y entonces eso también le cuesta mucho a los servidores públicos de repente asumirlo. Como los pasivos. ¿No? Exacto. Es un pasivo que quien lo haya hecho, uno tiene que pagar como institución. Y aquí la moraleja es que para que reparemos mejor el daño, ayúdenos a difundirlo, esta disculpa pública. ¿Toda esta reparación del daño representa algún costo para la alcaldía? Seguramente en los términos de capacitación o en lo que tiene que ver con el tema psicológico. Pero Seguramente. ¿No habrá una indemnización para la víctima o reparación de daño económico? Económico no no sé. Acuérdense que ya tenemos en función la comisión de víctimas local, y es precisamente en ese seno donde se están ya discutiendo todo lo que tiene que ver con reparaciones monetarias. Pregúntale, Presidenta, en otro tema, hay un grupo de personas que presentó una denuncia por la incumplimiento de sus derechos para aumento de velocidad en algunas vialidades de la Ciudad de México. ¿Cómo va este seguimiento? Tenemos la queja abierta, se están investigando las cuestiones. Hay algunas de las cuestiones que inicialmente demandaron que ya la autoridad echó para atrás en los lineamientos del mismo mayo, en términos de bajar algunas vías que habían quitado y las habían aumentado la velocidad, las quitaron, quedaron menos, pero de todos modos está en investigación eso, junto con no nada más el tipo de vialidades y de uso, sino también, por ejemplo, lo que tiene que ver con los lineamientos para el sistema de manejo de los automóviles, de cuántos son los niveles que te van a permitir o no circular, etcétera, etcétera. ¿Cómo han monitoreado la actividad de la Guardia Nacional en estos pocos días que ya lleva? Pues como ustedes lo dicen, llevan muy pocos días. Básicamente lo que están haciendo son operativos en algunas de las colonias, en Iztapalapa, Gustavo Amadero, Iztacalco también ya entraron. Y lo que están haciendo básicamente es haciendo recorridos. Todavía, la verdad es que no hemos recibido ninguna queja, ni estamos monitoreando, porque su nivel ha sido más ahorita de monitorear y hacer algunos operativos muy pequeños en esas colonias. Alcalde, ¿nos podría detallar sobre estas tomas clandestinas que se encontraron en el día de ayer o el día de hoy? Bueno, el día de ayer a las 3 de la mañana nos presentamos en el lago, en la Náhuac, en el ferrocarril de Cuernavaca, y efectivamente se encontró que operaba una banda de huachicoleros en la colonia Náhuac, ¿no? Casi hay 9,000 litros almacenados de gasolina, 4 tomas, 300 barriles. Se hacía pasar por centro de reciclaje, centro de PET. Había 7 cámaras de vigilancia que vigilaban el exterior y el interior, y tenían operando alrededor de 2 años. La Comisión de Seguridad Interna de Pemex, junto con la Guardia Nacional, le hablaron al director de Protección Civil de la alcaldía, y en ese momento fuimos al lugar. Hay un olor elevado de gasolina, de combustible. Se tomó la decisión de entrar con el protocolo debido, y ya no había nadie en el lugar, pero está la evidencia. Ahorita ya está en manos de la PFP, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía de la República. No operaba uno, era una banda grande. ¿Cuántos? Ahí están las evidencias, había cámaras, dejaron el cerebro,
seguramente la Fiscalía pues, va a ver la propia imagen. Ayer yo subí un video a las 3, 4 de la mañana y pues, ustedes pueden ver las evidencias, pero muy buen trabajo de la Comisión de Seguridad de Pemex. ¿Cómo detectaron eso? Porque hubo de entre las 10 de la noche a las 11 del día de ayer baja de presión en ese punto, en su monitoreo constante. Lo pidieron, lo solicitaron, entramos y era evidente. Antes, hace 3 años, era un taller mecánico, hace 2 o 3 años apenas, es como operaba como un centro de reciclaje de PET. ¿Hay algún detenido? No hay detenidos. ¿Qué acciones estarán llevando para evitar que haya otras tomas clandestinas? Hay 2 reportes de Pemex en lo que es el perímetro Miguel Hidalgo. Ustedes ya famoso es el de Azcapotzalco. Es el ducto que lleva a la refinería, ¿sí? Tiene una alta supervisión y monitoreo y estamos en comunicación con la Comisión de Seguridad Interna. Acuérdense que esa comisión es de gente de Pemex, pero también de la Guardia Nacional que cuida el perímetro y lo monitorea. Eso es lo que son las acciones que también yo ya ordené al área jurídica que verifique los lugares inmediatamente que están alrededor del ducto, para ver si su rol o giro es el que ahí reportan y no es diferente. ¿Se conoce el propietario del domicilio? ¿Se ha tratado de ubicar? Todos esos datos se los vamos a aportar a la Fiscalía para que se cuide el debido proceso. ¿No? Gracias.